Bien. La pregunta que me hacían es, ¿cómo es la numeración en los temporizadores? De acuerdo a la cantidad de contactos que llegue a tener. Bueno, primero debemos de recordar cómo se numera bien un relevador. Yo puedo tener un relevador y yo puedo tener un relevador que se llama K1. Y si este relevador solamente tiene un solo contacto, solamente tiene un contacto y ese contacto es abierto, nada más, el primer contacto se llama 1,4, porque nada más tiene un solo abierto. Si yo tengo otro relevador, ese relevador, por darle un nombre, se llama K2, con sus contactos de alimentación A1, A2, solamente tiene un solo contacto, ese elemento cerrado se llamaría 1,2. Perdón, no recuerdo qué dije en el primero, pero el primero se llamaría 3,4. No 1,4, se llamaría 3,4. Un abierto siempre por norma es 3,4. Un cerrado es 1,2. Ahora, imagínense que yo tengo otro contacto, otro relevador, y ese relevador se llama K3. Se llama K3. Y yo tengo un contacto de K3, pero ese contacto de K3 es un contacto conmutable. Entonces, como es conmutable, es un relevador que tiene 3 pines. Tiene revuelto un común, el común se llama 1, tiene un cerrado que se llama 2 y tiene un abierto que se llama 4. ¿Ok? Todos los que estoy explicando es un relevador que nada más tiene un solo contacto. O solamente tiene uno abierto, 3,4, o solamente tiene un cerrado, 1,2, o solamente tiene uno conmutable, 1,2,4. Ahora, ¿qué pasaría si mi relevador tiene dos contactos? Yo puedo tener un relevador, volvemos a empezar, un K1, y mi primer contacto es abierto y mi segundo contacto también es abierto. Entonces, el primero se llamaría 13, 14, 3, 4 porque es abierto. Ahora, ¿por qué se lleva otro número? Porque ya tengo más de uno. El segundo se llamaría 23, el siguiente se llamaría 24. Este es de K1, estos contactos. Ahora, si yo tengo otro y este se llama K2 y este K2 tiene dos contactos, pero esos dos contactos son cerrados, el primero se llamaría 11, 12 y el segundo se llamaría 21, 22. Ahora, imagínense que yo tengo otro relevador y ese relevador se llama K3. Entonces, si ese K3, voy a poner de este lado los contactos, supongamos que el primero es un contacto abierto y el siguiente es un contacto cerrado. Yaguno, ¿cómo se llamaría el primero? Bueno, Aquí, bueno, profe, perdón, sí. andaba distraído. El primero, ¿cómo se llamaría El, este K3? el K3 Sí, el primero sería que está uno abierto. 2, ¿no? No. Palma, ¿cómo se llamaría? Sería el primero 33 y 34. No. ¿Alguien más? Se llamaría el primero 3, de abajo 4. No. ¿Alguien más? Y es por participación. Profe, creo, al parecer, si no me equivoco, sería 1 y 2, 31 y 32. No. Pues sería 13 y 14, profe. Ok. 13, 14. Ok, estoy de acuerdo. Es Hernández, ¿verdad? Creo que identifico su voz. 13 y 14. Ok, el primero se llama 13 y 14. ¿Por qué? Porque es el primero. O sea,
Estoy con K3, pero es su primer contacto de K3. Es 13, 14 porque es abierto. Hernández, el siguiente, ¿cómo se llamaría? Abierto o cerrado. Es cerrado. Cerrado sería, cerrado. Sí, sí es cerrado. ¿Sería 21-22? Sería 21, 21 y 22. Ajá. Ahora, cuando ustedes me dicen, es que ¿qué número va? Porque siempre me los cambia. No es que se los cambie, es que depende del tipo de contacto que tengan. O sea, si O ustedes sea, no profe, entienden, sí, profe, o sea, no importa que realmente no importa cuántas tengamos de esas, realmente el primero siempre va a ser 3 y 14 y cuando es cerrado va a ser siempre 21 y 22. bueno, en este ejemplo sí, dejen borrar aquí tantito. No, profe, pero Ah, por ejemplo, 11 y 12, ¿no? si sería cerrado, sería primero 11 y 12, ¿no? ok, exacto. Lo que ahorita Hernández, creo que sí es Hernández, creo, y si no, pues me corrige y pone su participación en la conferencia de hoy. Supongamos que yo tengo un K4 y tiene dos contactos, y como su compañero lo dijo, el primer contacto es cerrado y el segundo contacto es abierto. Obvio, el primero se llama 11, 12 y el segundo se llama 23, 24. Entonces, no, Yaguno, porque usted me dijo, el primero va a ser siempre 13, 14. No, porque depende si es abierto o si es cerrado. No, o sea, sí, o sea, a eso no iba. A lo que me refiero es de que por lo común no importa si es tanto cerrado como abierto, siempre va a ir como tal, ya sea un 11, un 12 o un 14 y un 13. Tan Siempre sencillo como que el primero siempre va a empezar a partir de los 10 y el segundo siempre va a pasar a partir de los 20 y si tiene 3 va a empezar con los 30 y ya para terminar, porque tengo que seguir avanzando y esto es más bien de control eléctrico, ya para terminar y yo poder seguir avanzando. Bueno, dice Rojas que él alzó la manita para participación. Déjenme, la siguiente pregunta es para Rojas. Es que recuerden que cuando estoy explicando, minimizo la ventana del chat y entonces no la veo. Pero ya cuando la veo, ya les regreso sus participaciones. Supongamos que yo tengo un K4. Entonces ponga atención, Rojas, porque la pregunta es para usted, Eric Rojas, que dice que levantó la mano. Supongamos que yo tengo un relevador K4 con dos contactos, pero esos dos contactos No, son estás pagando. conmutables, nada más Rojas. ¿Esta patita cómo se llamaría, Rojas? Esa sería 11. Correcto. La patita de arriba, ¿Cuál de arriba? esta que acabo de marcar, no sé si ya se refrescó. Ah, ya. Esa sería 12. Correcto. ¿Y la que acabo de marcar? El común. Esa sería 14. Ok, los demás no les soplen, no hablen, apaguen sus micrófonos. Ok, del siguiente contacto, la que acabo de encerrar, a lo mejor hay tiempo de refresh, la que acabo de encerrar, ¿qué número llevaría? Sería 21. Ok, y la que acabo de encerrar en lo que se refresca, ¿cuál sería? 24. Correcto. ¿Y la que queda? Pues ya sería la 22. 22. Estoy de acuerdo. Ok, para terminar, si alguien todavía no le entiende, hay que ponerse a estudiar porque realmente es sencillo si encuentras la lógica, pero la tienes que encontrar. Si no la encuentras y te lo quieres memorizar, siempre vas a estar mal, porque de acuerdo al problema se cambian los tipos de contactos. A veces necesito abiertos, a veces necesito cerrados, a veces necesito conmutables, pero eso es diagramación eléctrica, por eso insisto en que tienen que ponerse a estudiar, si no lo han hecho. Aún con ello, cuando hay espacio de tiempo, yo se los he resuelto, y esto ya lo he explicado, pero igual y no les ha quedado claro. Bueno, a la mayoría creo que sí, pero sigue habiendo gente que le queda la duda. Seguimos. Ahora, ¿por qué puse esto? Bueno, porque Yaguno me preguntaba, oiga, y entonces, ¿por qué van los números? Es que depende, porque en el ejemplo que aquí puse, el autor dice, bueno, ¿cómo se numerarían si es conmutable? Y solamente es un solo contacto conmutable. ¿Cómo se numeraría si solamente fuera solamente uno solito,
pero uno solito cerrado o uno solito abierto. ¿Cómo se numeraría si son dos? Si son dos y el primero es cerrado y el segundo es abierto. Conforme vaya yo contando 1, 2, 3, se tiene que incrementar el primer número. Entonces, todo depende de qué tipo de relevador de tiempo tenga. Si solamente tiene un contacto y nada más tiene un abierto, si nada más tiene un solo contacto y nada más tiene cerrado, o si tiene un solo contacto pero es conmutable. De hecho, el más común es este, solamente tiene uno conmutable. El 15 es el común, el 16 es el cerrado y el 18 es el abierto. Y de hecho aquí se ve. Reitero, esta es simbología americana y está un poco más revuelta, pero también la podemos deducir. Ok, bueno, creo que con eso ya contesto la pregunta de Yaguno y continúo porque si no, no me da tiempo. Y mínimo, pues quiero terminar el on delay. Bien, entonces, esa es la forma física en que ustedes van a encontrar temporizadores de tipo eléctrico. Ya hemos visto que hay temporizadores electrónicos que ustedes tienen en las lavadoras, en el microondas, en el teléfono celular, en la televisión. Ellos son electrónicos, son programados, pero el control de PLC, recuerden que se basa en control de relevadores. Entonces, el PLC vino a sustituir a los relevadores y tengo que entender cómo funciona un relevador de tiempo eléctrico. Si no, voy a tener problemas en PLC. Bueno, y este es un relevador eléctrico de sistemas eléctricos. Y lo que quiero que ya hasta ahorita nos quede claro es que voy a tener bobina y contactos. Y que los contactos o pueden ser cerrados o pueden ser abiertos o pueden ser conmutables y pueden ser individuales o pueden ser en grupos. Hay muchas variaciones, pero yo tengo que entender esa variación. Bien, continuando, apaguen por ahí sus micrófonos porque sigo escuchando ruido de fondo. Esta es la forma en que yo vería un temporizador on delay, pero con simbología americana. En simbología americana cambia. Primeros detalles que quiero que aprecien que cambia inmediatamente de la simbología americana. En la americana ponen una especie como de una V, como una flechita al revés. Ahí yo me doy cuenta que esto es americano. En europeo, recuerden que los contactos van como con un medio círculo. Entonces, ahí se nota si estoy viendo un diagrama americano o estoy viendo un diagrama europeo. ¿Qué otra cosa? Yo creo, recuerden que algunas imágenes por el tiempo las copio y las pego de internet. Hace rato vimos un 56 y un 58. Yo estoy seguro que no está tan correcto. Les he dicho que yo los he visto con 15 y 16. Más bien, la persona revolvió simbología americana con europea, que es lo que ustedes hacen. En la americana sí empieza con los 50 y continúa con los 60 y así me puedo ir, si es abierto o si es cerrada. Pero en la europea o en la internacional empieza con los 10. Por eso teníamos 15, 16 y 18. La bobina es otra forma que yo me puedo dar cuenta que estoy en un diagrama americano o en un diagrama europeo. Las bobinas en los americanos siempre es una bolita, es un círculo y tiene su A1 y A2. TR, relé de tiempo, timer relay. Es lo mismo. Aquí no cambian el símbolo, lo que le cambian es la etiqueta. Nada más le ponen letras para indicar que es un relevador de tiempo. Y donde yo aprecio si es on delay o si es off delay, es en el contacto. Yo por eso prefiero la americana, porque en la yo prefiero la europea porque la europea, la bobina, no solamente me dice que es timer, la bobina sí me dice si es on delay o off delay. Aquí yo no lo puedo saber, yo solamente sé que es un relevador de tiempo. Bien, continúo.
porque me interesa terminar al menos este tipo de timer. Reinsisto, apaguen sus micrófonos, se escucha ruido de fondo. Este es como trabaja el rango de tiempo del temporizador on delay, que es lo que quiero que comprendan hoy. Es lo más relevante de la sesión del día de hoy. Bueno, lo que quiero que entiendan es que un temporizador on delay, lo que menos me preocupo es qué va a arrancar. Va a arrancar un motor, va a arrancar una lámpara, va a arrancar algo. En un on delay y en un off delay, lo que me tiene que importar es el tiempo, el conteo del tiempo. En un on delay significa cuándo va a empezar a contar. On significa que cuando se enciende. Cuando yo le mando señal a la bobina, recuerden que un temporizador tiene una bobina. Cuando yo prendo la bobina, en ese instante que la bobina enciende, empieza el conteo. Es lo que me interesa. ¿Cuándo empieza a contar? El conteo empieza cuando la señal está en on, cuando la señal se activa. Cuando se activa empiezo a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. En este ejemplo está esperando 10 segundos. Después de 10 segundos, sus contactos cambian, conmutan. Si yo tengo un abierto, después de 10 segundos, ese abierto se va a cerrar. Si yo tengo un cerrado, después de 10 segundos, ese cerrado se va a abrir. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, entonces después de 10 segundos se prende el motor. Pues sí, después de 10 segundos se prende el motor si yo puse un abierto. Pero ¿qué pasa si yo puse un cerrado? Después de 10 segundos se va a apagar el motor. Entonces, error, muchos piensan, un on delay es para prender las cosas. No, yo puedo hacer que después de 10 segundos se apague el motor porque le puse un normalmente cerrado. Lo que dice que si prende el motor o se apaga el motor no es el tipo de timer, es el tipo de contacto que le ponga. Si le pongo un abierto o le pongo un cerrado. Lo que va a cambiar del timer es cuándo empieza a contar. Un timer on delay va a empezar a contar en el momento en el que recibe la señal. Ahora, para terminar, un punto importante. La señal es la que está de color azul. Si por alguna razón yo digo, voy a apagar la bobina del timer, voy a apagar la bobina, la voy a desconectar, la voy a desenclavar, yo apago la señal, ¿qué va a pasar con la señal del contacto? La señal del contacto también se desactiva y regresa a su estado inicial. ¿Dudas hasta aquí? Dejo un margen de tiempo para que hagan sus preguntas, ya sea por chat o por voz. Voy a leer las del chat porque había algunas. Ok, Salvador Díaz levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Profesor, bueno, solo era bueno, para confirmar, a ver si le entendí bien, el on delay es con retardo al encendido. Exactamente. De hecho, el on delay es retardo al apagado. Todavía no lo explico, pero vamos a llegar a esa conclusión. De hecho, el timer on delay se le conoce como de retardo a la conexión. Cuando nos referimos a la conexión, insisto, no me refiero a que se va a tardar en prender el motor. Me refiero a que es de retardo, no sería la conexión. Lo más correcto sería decir que un timer on delay es un timer de retardo a la activación. Va a tardar en activar sus contactos. Si el contacto está abierto, se cierra. Si el contacto está cerrado, se abre. Es un retardo, ni siquiera diría la activación, porque volvemos a caer en el mismo punto de que pensamos que va a prender cosas. Sería un retardo a la conmutación.
va a tardar en conmutar sus contactos. Ah, ya. Y el off delay va a tardar en apagarlos. Va a tardar un tiempo en desconectar la conmutación. Ahorita lo vamos a ver. Sí, gracias. Sí, se llaman de retardo a la conexión y retardo a la desconexión, pero yo he visto que le sigue quedando la interrogante que conexión es encender y desconexión es apagar, y no es así. Es de retardo a la conmutación de sus contactos. Retarda la conmutación, el cambio de estado de los contactos. Conmutar es cambio de estado. Bien, continúo, si ya no hay más dudas, porque ya no veo manos levantadas ni mensajes en el chat. Bien, el siguiente que vamos a ver es el temporizador of delay. El temporizador of delay, lo primero que quiero que identifiquen es que sigue siendo una bobina de un relevador, pero la bobina, el cuadrito de la esquina izquierda está totalmente rellena, está negrita. Eso me va a indicar que es un temporizador off delay. Ahora, quiero que en los contactos vean lo siguiente. En el on delay era un medio círculo que entraba hacia la línea de activación. En el off delay es un medio círculo que sale de la línea de activación o desactivación. De hecho está mal. Les digo que por tiempo en ocasiones copio y pego las imágenes de internet, después voy a hacer esto bien. Recuerden que, bueno, no es comercial, pero luego tengo cursos para la industria o en línea, y ahí sí, con más tiempo, con más horas de dedicación, hago mis propios diagramas que no tengan estos errores que me estoy encontrando. Aquí hay errores en los diagramas que copio de internet. Eh, en el de arriba sí está bien. En el de arriba sí se ve el medio círculo saliendo de la activación. Pero yo veo el error de que me están revolviendo simbología europea con numeración americana. Entonces, también yo entiendo que por eso se pueden medio confundir en la parte de que en Internet, por eso no es bueno agarrar el primer resultado de Internet. Hay que checar bien de dónde están jalando la información, no se queden con el primer resultado de la búsqueda. Y sobre todo, no hay nada mejor que referirse a una norma y buscar la norma de cuestiones eléctricas, ¿no? Bueno, este es un off delay. Ya expliqué que es un timer. Voy a explicar un poco el funcionamiento. Bien, este sigue siendo un timer off delay, pero en simbología americana. Quiero que noten los siguientes detalles para identificar qué es simbología americana. Primero, el timer, la bobina sigue siendo un círculo y se sigue llamando TR, Timer Relay. Pero insisto, a mí lo que no me gusta de esta es que no me dice si es on delay o off delay. Yo lo sé hasta que veo sus contactos. Y en el contacto pasado veíamos como una punta de flecha que entraba al accionamiento, y ahora estamos viendo una punta de flecha que sale del accionamiento. Entonces, ni modo, es simbología que se tienen que aprender, porque ustedes están estudiando una carrera técnica y es parte de lo que se van a dedicar. No nada más es para que estudio para pasar el segundo parcial, no. O sea, lo estudio porque me lo tengo que aprender de memoria, porque es algo que voy a emplear en mi trabajo. Y bueno, aquí está el diagrama de tiempo, pero lo voy a ver en el siguiente gráfico. Bien, esta es la zona de tiempo de un temporizador off delay. Bien, quiero que comprendan lo siguiente. De hecho, todo esto lo voy a simular, pero primero quiero que tengan el concepto, quiero que tengan la idea. Entonces, esta señal de entrada siempre nos estamos refiriendo cuando yo alimento al timer. Yo tengo una bobina. Esa bobina es de un timer off delay. Cuando yo lo enciendo, vean
que no está contando, no cuenta. Como en el otro, cuando yo lo accionaba, luego empezaba a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No cuenta, pero algo importante que pasa es que cuando yo prendo la bobina, inmediatamente conmutan sus contactos. Si yo tenía un abierto, se va a convertir a cerrado. Si yo tenía un cerrado, se va a convertir a abierto. Cuando al mismo tiempo que yo prendo la bobina, al mismo tiempo prende la salida. De hecho, a mi gusto es un timer raro. Yo lo prendo el timer y luego prende la carga. Prendo el timer y prende la carga, si es que le puse un abierto. Si le puse un cerrado, prendo el timer y se apaga la carga. Recuerden que eso de que se prende la carga o se apaga la carga, que sería un motor, depende del tipo de contacto y no del tipo del timer. ¿Por qué se llama off delay? Bueno, se llama off delay porque cuando la señal de activación, que es esta, la suelto, cuando yo apago la bobina del timer, los contactos, quiero que vean, no se apagan. Los contactos siguen activos, siguen conmutados. Pero cuando yo apago la bobina, empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando llega a 10, después de 10, ahora sí, los contactos se regresan a las condiciones iniciales. ¿Por qué se llama de retardo a la desconexión? Vuelvo a lo mismo, porque una vez que la bobina se apaga del temporizador, hasta entonces se empieza a contar. Después de que yo apagué a la bobina, no a la carga, después de que yo apagué la bobina, hay un tiempo de retraso. Empieza a contar después de que se apaga la bobina. Por eso se llama retardo a la desconexión. Yo espero un tiempo después de que se haya apagado la bobina. Después de que ocurre ese tiempo, entonces se apagan los contactos. Para terminar, y cerrando, porque ya me mandó el mensaje de que se va a cerrar en unos minutos. ¿Dónde ven esos timers? Ejemplo, hay luces de cortesía en pasillos de hoteles Ya va a automatizados. ser para puras dudas para los prácticos. No interrumpan ahorita, al final, se escucha ruido. Me pierdo, a ver, ¿en qué me quedé? Este tipo de timer los van a encontrar, por ejemplo, en ciertas zonas donde ustedes dan un pulso y después de dar un pulso, inmediatamente funciona algo. Pasa un tiempo y se apaga. Imagínense que ustedes están en un edificio automatizado y hay un pasillo muy largo, pero para ahorrar energía, la luz siempre está apagada. Entonces, cuando ustedes abren la puerta y quieren pasar por el pasillo, pulsan un botón y cuando pulsan el botón, luego se encienden las luces. Ustedes sueltan el botón porque ustedes ya se van a caminar. Cuando sueltan el botón, empieza a contar el timer. A lo mejor pasan 20 segundos y después de 20 segundos, tú ya pasaste por el pasillo y te fuiste y solitas las luces se apagaron. Otro ejemplo de este timer, cuando van con sus hermanitos al mercado o a algún lado, luego están los caballitos que les echas una moneda y empiezan a moverse, o hay carritos que tienen música. Ustedes le echan una moneda. Al momento que tú le echas la moneda, empieza a funcionar el caballito, pero la moneda pasa y solamente le da un pulso. Como no le estás echando monedas cada rato, cuando detecta que ya pasó la moneda y que ya no hay señal, empieza a contar el tiempo. Y pasa, no sé, 60 segundos que funciona el caballito o el carrito con música y después de eso se apaga. ¿Por qué? Porque ocuparon un contacto normalmente abierto, pero insisto, pudieron haber ocupado
un contacto normalmente cerrado. Un ejemplo de un contacto normalmente cerrado, no sé, a lo mejor hay una compuerta que está cerrada y siempre está cerrada, siempre está activa. Entonces siempre recibe la alimentación, eso normalmente cerrado. Yo pulso el botón, se empieza a abrir la reja de una unidad habitacional, yo paso con el carro y solito, después del tiempo, vuelve el contacto a su posición inicial y se cierra y vuelve a mandar a cerrar la puerta, ¿no? Entonces, todo depende de la aplicación y todo depende del tipo de contacto que hayas ocupado. Ok, hasta aquí explico, dejo unos segundos para resolver dudas sobre esta parte de temporizadores. Ya en la tercera sesión, ya más es dudas de las clases pasadas, que sí me gustaría que si pueden estén todas, porque al principio voy a hablar un tema general y ya después me quedo con dudas. De temporizadores, dudas. O sea, profe, que el off delay prácticamente lo que hace es activar al principio para que al final regrese a sus condiciones iniciales. Exacto, así de sencillo lo tienen que entender. El off delay, yo prendo la bobina y luego se activa. Y cuando yo apago la bobina se queda, imagínense como un capacitor. Ustedes que son de electrónica, en un capacitor yo le doy voltaje, se carga inmediatamente. Yo le quito el voltaje, pero el capacitor poco a poco se va descargando. Se queda cargado y se va descargando hasta que le quite la alimentación. Ok, profe. Correcto. Estábamos hablando de los caballitos de los que le meten moneda, por ahí alguien preguntó si se ocuparía un off delay. O en las máquinas de los asientos que dan masaje, de esos que primero le metes dinero para que funcionen y después de un tiempo se apagan. Ok, Ramírez dice que se perdió, no sé si ya con las explicaciones ya volvió a agarrar el hilo o todavía tiene una duda. No, profesor, ya me ubiqué, ya entendí todo, profesor. Ok. Sí, realmente recuerden que hay temporizadores tanto eléctricos como electrónicos y precisamente en el 555 tienen temporizadores que son astables, biestables, monoestables. Hay distintas configuraciones del temporizador y recuerden que en un temporizador con el 555 el capacitor es lo que me dice cuánto tiempo va a durar encendido el pulso. Entonces, realmente, por eso la analogía, realmente el capacitor es lo que dice cuánto tiempo permanece encendido el pulso en un 555. Se parecería, realmente un temporizador eléctrico de los que he explicado, estos, si ustedes por mantenimiento lo van a desarmar, adentro tiene un 555 y tiene resistencias y tiene un capacitor. La resistencia es la perilla con la que tú estás ajustando qué tan rápido se descarga el capacitor. Al final de cuentas, un temporizador eléctrico adentro tiene un circuito electrónico. Lo que pasa es que ya decimos que es eléctrico porque ya tiene etapas de potencia, ya tiene relevadores, ya trabaja a 110 o a 220 o a 24 según como lo haya comprado. Y como esos voltajes son bajo control eléctrico, pues es un temporizador eléctrico, pero internamente traen componentes electrónicos. ¿Más dudas? Bien. Si no hay más dudas, hasta aquí le dejaremos con la parte de... no, me faltan 2 diapositivas y sí termino los 2 minutos que nos quedan. Denme un minuto. Y cerramos ya el día de hoy con la teoría. Y los espero para la parte de la solución. Bien. Ahora, ¿dónde pueden aprender? Si quieren aprender bien cómo funcionan los temporizadores, los relevadores, entradas, salidas, motores, lámparas,
pues hay simuladores, hay que aprovechar este periodo de cuarentena, los que tengan la posibilidad del tiempo, pues dedicarle a aprender simuladores, ya que no estamos en el laboratorio para poder practicar. Uno de los programas ya se los había recomendado, se llama KDesimu, y en el KDesimu vean que hay simbología para temporizadores on delay, para off delay, y se pueden poner en circuitos para arranque y paro de motores, para inversión de giro, para arranques delta estrella. Este pareciera ser uno de estos circuitos a tensión plena y luego a tensión reducida. Y también tienen FluidSim. En FluidSim también tenemos temporizadores on delay y temporizadores off delay. Entonces, si aún así hubiese dudas, pueden practicar con estos dos simuladores, aunque no nos encontremos en un laboratorio físico, porque los componentes suelen ser caros. Un temporizador, por muy barato, eléctrico, debe andar como en 350 pesos hasta 1500, depende la base de tiempo, cuántos contactos tenga, qué corriente aguanta, pero hay una variedad de precios. Un común es como 600 pesos el valor de un temporizador. Recuerden que los temporizadores eléctricos, por eso es importante un PLC. Me los ahorro porque en un PLC los temporizadores se programan, no se compran. Un PLC, a final de cuentas, es más barato meter un control con PLC que con sistemas eléctricos. Y es más fácil. El detalle del PLC es que para dominar bien PLC tienes que ser bueno en control eléctrico. Hay que estar bien en sus diagramas de control de motores y de control electroneumático. Si control electroneumático lo saben bien y control eléctrico lo saben bien, PLC no tienen mayor problema. Es muy fácil el PLC. Y bueno, hasta aquí con este